Hernán Lacunza, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Voy a empezar siendo poco original. Se cumplen 3 meses de Milei. ¿Cómo va la economía de Milei? La misma pregunta se la hice en la misma silla a Cavallo que estuvo ayer. ¿Cómo va Milei? El gobierno anterior le dejó 2 cuatros. En 3 meses pudo acumular 2 anchos falsos. A ver, Le alcanza para jugar, no para cantar retruco. a ver cómo son los cuatros. Bueno, le dejó un incendio, dólar Ah, atrasado, tarifas atrasadas, reservas negativas. Estos 3 primeros meses, como vos sabés, Diego, yo estuve trabajando los 2 años previos en programas para Juntos por el Cambio. Eran los que más me preocupaban los primeros 3 meses, porque todo ese desorden es muy delicado, la cirugía que había que hacer. Y la verdad que al 7 de marzo, casi 3 meses, como vos decís, bueno, logró aventar los riesgos de hiperinflación, que eran ciertos. Eran ciertos, porque algunos lo ponían. Para vos era posible una hiper. Sí, al ritmo que veníamos, sí. O Bien. sea, la inflación se había duplicado en un año, de 2022 a 2023, de 100 a 200. Y si seguíamos con más de lo mismo, más planes platita, bueno, un día te levantás y tenés la inflación en O sea, 50 evitó la hiper. Bueno, aventó, Aventó, digamos, y despejó un poco esos nubarrones, corrigió inicialmente el precio del dólar, que era inexorable, logró acumular 9.000 millones de dólares de reservas. Todas esas cosas que hoy tomamos como buenas no eran obvias. Tiene, te diría, 2 activos, esos 2 factores. Uno, tuvo claro el gobierno de entrada que la secuencia era equilibrio fiscal, apagar la maquinita, bajar la brecha y entonces normalizar el mercado de cambios y después recuperar el crédito. Ese proceso que puede durar 12 meses lo tuvo claro y dejó ideas más pedestres como dolarizar de entrada o cambiarle el IX por deuda. ¿Te acordás que se hablaba de eso? Sí. Y tuvo una paciencia social inédita, porque fue un trimestre muy duro desde el punto de vista productivo, social. Digamos, la pobreza está arriba del 50, el desempleo está subiendo, la actividad, la recesión es muy importante. Y sin embargo, conserva una imagen popular, una imagen positiva, quizás más paciencia que con otros gobiernos. Bueno, puede ser porque la sociedad comprendió que lo que vivíamos era una fantasía. También no le resto méritos al gobierno, que habló con la verdad cruda, sobre todo después de asumir, y fue anticipando, y a la gente, obviamente, cuando uno le dice la verdad, tiene una respuesta, una reacción más positiva. Y eso, digamos, para explicar estos 3 meses. Para hablar de los próximos 3 meses, que por ahí es más informativo, te diría que los riesgos son no enamorarse de lo que dio resultado del primer trimestre para el segundo. ¿Qué cosa exactamente? Porque no siempre, digo, a veces va ganando el primer tiempo va ganando 2-0, pero el segundo tiene que jugar distinto. Y lo que rindió el primer trimestre, no el segundo. Por ejemplo, uno de esos anchos falsos no quiere decir que sean mentiras, pero no son 7 bravos. No, está bien, en el truco, la baraja de truco. Te sirve para competir, pero no para hacerte el canchero y digo, vale 4. Porque a veces escucho esa tentación de algunos informantes del gobierno. Por ejemplo, uno es la inflación viene desacelerando, 25, 20, 15. Bien. Pero está muy asociado a que estoy atrasando el tipo de cambio. Porque en estos 3 meses, después de evaluar, el dólar fue 2% mensual, los precios ahora al 15%, la tasa de interés al 10%. Eso no puede durar mucho. ¿El tipo de cambio en este valor? Bueno, porque si yo te miro el tipo de cambio exportador, hoy ya es más bajo que noviembre, porque hacían un mix entre el contado con liqui y el oficial, hoy es más bajo que noviembre. Entonces, el exportador pronto se va a empezar a preguntar si esto así es sostenible y por ahora liquida, pero en abril puede preguntarse si le conviene. ¿Cuánto, con precisión, vale ese dólar? ¿850? Nadie sabe bien, ni acá, ni en Suiza, ni en Noruega, pero algo parecido a 900, a valor de hoy a 900. Bien, ¿y cuánto debería si se...? No, ese sería un tipo de cambio que uno puede... Pero no es que lo inventé, es el tipo de cambio promedio... ¿Puede decir que está atrasado 50? ¿De 850 a 900?
bueno, está empezando a trazarse. El exportador es inclusive un poco menos porque tiene retenciones. ¿Cuánto debería valer ese dólar? Bueno, no hay que trazarlo mucho más. Digo, no es que está en un nivel insostenible. Lo que pasa es que esta dinámica, donde el dólar va al 2, los precios al 15, no se puede sostener. Y como bien dijo Cavallo, que fue tu invitado ayer, cuando desacelera la inflación, bueno, es una buena oportunidad para acelerar un poco el deslizamiento para que no se empiece a gestar lo que le pasaba a Massa, una expectativa devaluatoria más adelante, donde vos, Diego, estás comprando una inflación más baja en el presente a costa de una inflación más alta en el futuro. Concretamente, que en marzo sea 12 a costa de que en mayo tenga que pegarle un saltito y entonces en junio vuelve a 20. Porque uno hace política cambiaria no para el próximo lunes, sino para el próximo lunes, para el próximo mes. Ahí vos ves una luz amarilla, que Sí. no se enamoren de este dólar que corre, se desliza poquito todavía. ¿Qué otra luz amarilla vos ves? Que no se piense que el trabajo fiscal ya está bien, ya está hecho. El primer bimestre que hay, el febrero todavía es preliminar, pero aparentemente hubo un equilibrio. Ese ajuste, inexorable, digamos, era impostergable, está asociado a algunas cosas permanentes y otras transitorias. Es una mezcla de motosierra, de licuadora y de freezer. La motosierra es la obra pública, las transferencias de la provincia, la licuadora es salario, jubilaciones, planes sociales, el freezer es postergación de pago, por ejemplo, a energía. Si te hago la comparación familiar, es como que vos en tu casa, Diego, digas en tu familia, bueno, nos cortaron la tarjeta de crédito, en diciembre tenemos déficit, en enero tenemos que tener equilibrio. Entonces, el arreglo del baño lo postergamos, la obra. La ayuda a tu suegra la postergamos, la cortamos y la boleta de la luz no la pagamos. Lo primero podés convivir con el baño que pierde. A tu suegra y a la luz, ¿En no. la política real qué cosa no va a poder sostener? ¿Qué partidas pisadas? Las mismas, por eso... ¿Obra pública no va a poder seguir frenando? No, la analogía tenía ese paralelo. Las jubilaciones no se pueden seguir licuando, los planes sociales tampoco, la pobreza va a estar arriba de 50 y el pago a la energía que está acumulando, hay una deuda con Camesa, que es el distribuidor, el mayorista de energía, sí, déjame llamarlo así, tampoco pues se va a cortar la luz. Entonces, no estoy despreciando el ancho falso. Al contrario, al lado del 4 es bien poderoso, pero no es un 7 como para decir, bueno, porque escucho, no, bueno, ¿qué impuesto vamos a bajar? No. Hay cosas que no vas a poder extender. Entonces no estoy menospreciando el equilibrio de este primer bimestre, estoy advirtiendo que no nos creamos que ya está hecho el trabajo. Correcto, está Pablo de León. Lacunza, buenas noches. Recién vos hablabas de paciencia social y por eso te quiero preguntar lo mismo que le preguntaba ayer a Domingo Cavallo en esa silla. Los salarios, ¿qué pasa con los salarios? ¿Cuánto va a poder sostener este nivel salarial? Y no te hablo de los sectores más bajos, sino la clase media, que es donde se apoya Javier Milei. Sí, los salarios han bajado mucho, sobre todo en diciembre. Venían bajando ya todo el año pasado. En diciembre tuvieron una baja muy importante, salario real contra inflación, que fue 25. En enero un poquito más. Yo te diría, Pablo, que todo este primer trimestre largo, probablemente 4 o 5 meses de primeros del año, la va a correr de atrás a la inflación. La única expectativa ahí, Pablo, es que si haces todo bien lo otro, entonces no atrasás el tipo de cambio, entonces no tenés un saltito y realmente podés concretar el equilibrio fiscal, que es lo que hablábamos antes. Si toda la macro va por el asfalto, que lo que digo es, ojo que me estoy quedando sin banquina, eso dije antes, si todo va por el asfalto, entonces podés empezar a tener una baja de inflación más permanente, más consistente en la segunda mitad del año, y ahí los salarios pueden recuperar algo de lo perdido, el salario real. No todo lo perdido. Eso que se habla de la B corta, que el presidente dice, ojo que lo peor va a ser marzo y abril. Sí, es posible, Dios quiera. Esa B corta no va a ser simétrica, la caída va a ser más aguda, la velocidad que la recuperación. Pero a tu pregunta, el salario real podría recuperar en la segunda mitad del año si realmente la inflación es dominada, ¿no?
Hablábamos también de la recesión. ¿Qué hay? La anticipó Milei, dijo que iba a ocurrir. No hay una sorpresa ahí. ¿Cuánto puede durar? Muy importante, vincula con la pregunta de Pablo. El tercer pilar que tiene este gobierno es el apoyo popular. Y realmente en la negociación con los gobernadores, con el Congreso, está anclado en ese apoyo popular a esta situación, aún con esta situación difícil. La recesión está siendo muy aguda. Si sacamos el agro, que tiene otra dinámica por el clima, la cosecha, está como en una recesión como las peores que tuvimos en los últimos 30 años, el ritmo de caída. Eso se puede soportar un trimestre, un semestre, no un año entero. Entonces, para que realmente sea una V corta, una asimétrica y no una L, bueno, no hay que descarrilar en la macro. Entonces, por eso me preocupa tanto. Una cosa es, si a vos se te angosta el asfalto y te tenés que ir a la banquina, bueno, volvés. Otra cosa es que te tenés que ir al pasto porque no tenés banquina. A eso me refiero con los márgenes cambiarios. No nos podemos dar el lujo de atrasar el tipo de cambio para comprar una inflación más baja corta. Si esa macro sigue siendo consistente o evoluciona como en este primer trimestre, bueno, a partir de que se baje la inflación, bueno, el salario real puede empezar a crecer, entonces tirará el consumo, algo. Si una vez que están los precios relativos alineados, que estaba toda la inversión parada porque era todo un desastre, ¿no? Nadie sabía los costos y los precios de venta, bueno, hay una inversión, si yo diría, esperando esa normalización, agazapada, sería un buen término, esperando sobre todo en sectores como minería, agro o energía, donde tienen mucho para ganar y para producir, que bueno, que podría también traccionar, pero no en abril, sino más hacia fin de año. Bien, está Jessica. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Lacunza. Impuesto a las ganancias, cuarta categoría, que hay mucha gente que pregunta por eso. En este contexto, ¿hay que restituirlo? Y si hay que hacerlo, ¿a partir de qué base? ¿1 millón, 1,5 millones, 2 millones de pesos? Sí, voy a decir algo que no sé si es muy simpático, pero nunca habría que haberlo eliminado, Jessica. En un país que tiene 57% de pobres, 57 no, eso dijo la UCA, es algo menos, en torno a 50, igual es un disparate. Impuesto a las ganancias pagaban, Jessica, el 7% de salarios más altos. A mí me encantaría que nadie pague ganancias, pero si tenemos 50% de pobres, te diría que hasta es inmoral que le bajemos los impuestos al 7% de mayores ingresos. Yo sé que a nadie le es simpático pagar ganancias, pero ningún impuesto. Pero se bajó por un oportunismo electoral, sí, del candidato que era ministro de Economía, corresponsabilidad de un montón de gobiernos provinciales que aplaudieron porque también, sí, tenían elecciones, y de muchos, incluso de representantes del gobierno actual, así que hagámonos que todos se hagan cargo, pero fue una medida muy regresiva, o sea, que se pagó con inflación. O sea, para bajarle impuestos a los de mayores ingresos, lo pagaron los de menores, sí, ingresos. Quiero hacerte la última. Vos fuiste ministro de Economía. Mañana hay un encuentro, no va a estar el ministro de Economía, pero es una primera reunión donde los gobernadores van a pedir algo. Ya algunos anticiparon que la vuelta de ganancias no quieren, porque es un costo político. Bien, si vos estuvieras ahí, vos me dices, pero yo no estoy ahí, no importa. ¿Cuál sería una negociación posible, bien entendida? ¿Qué tenés vos como ministro de Economía para ofrecer en estas condiciones? No, bueno, lo que pasa, digo que una negociación donde todos se sientan a la mesa, 24 gobiernos provinciales y un gobierno federal, donde confundimos federalismo con sálvese quien pueda, donde, que el ajuste lo haga otro. No, eso no es viable, porque cuando yo escucho, no, pero que el ajuste lo haga la nación y no las provincias, absurdo, digamos. Todos vivimos en las provincias. No importa si... ¿Qué recomendarías? Bueno, ganancias es como no se debió haber bajado, es la herramienta porque, bueno, repito, son los de mayores ingresos. A favor de que el planteo sea muchachos de gobernadores. Sí, te voy a decir una cosa más. No hay viabilidad de que esto salga bien. Acordate de la secuencia.
equilibrio fiscal, entonces no maquinita, entonces unificación del mercado de cambios, entonces crédito y reactivación. Si las provincias se hacen manos afuera y dicen, no, a mí no me miren, porque tienen la mitad de los recursos nacionales, entonces de la recaudación, de los impuestos. Entonces, Bien. no existe tal cosa como, bueno, a mí que no me toquen mi postre y que el que está en la cabecera de la mesa baje el gasto. Bien, está entendido. Son los mismos contribuyentes. No importa si lo baja nación o provincias. Hernán Lacunza, gracias por haber venido. Un placer. Ya está Johnny, ya está todo el equipo de él, está nuestro equipo también y todos haremos el pase después de la tanda. Pero la pregunta es, ¿son